Hola amigos, bienvenidos a este tu canal de Teología Natural. Hoy nos reencontramos en este nuevo vídeo para hablar de los atributos entitativos de Dios. Si te has preguntado sobre qué es Dios, qué conocemos de Dios, cómo es Dios, es corporal, es compuesto de materia y forma, estas y más interrogantes serán resueltas a continuación. Empecemos. Los atributos entitativos poseen dos formas de entenderlas. En este sentido, Ángel Luis González, en su libro Teología Natural, define que el atributo divino es toda perfección que puede ser predicada por Dios, es decir, en cuantas perfecciones se puede expresar de Dios. O también es toda aquella perfección absoluta y simple que existe formalmente de Dios, es decir, que nuestro entendimiento en el modo peculiar de conocer dimana o expresa rasgos de la esencia de Dios. Como ya bien sabemos, y con los vídeos anteriores, se muestra un análisis al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, y en esta oportunidad no será la excepción. Por eso el estudio del despliegue de los atributos o propiedades que convienen al ser subsistente, o Dios como lo conocemos, empieza por la simplicidad divina. Para comenzar a ahondar sobre este primer atributo entitativo, es necesario saber lo que es simplicidad. Ángel Luis González lo define como ausencia o negación de cualquier composición, es decir, no existe materia ni forma o cualquier dualismo, pero la Quinate, frente a este atributo de Dios, da a conocer que cuando de algo se sabe que existe, falta por averiguar cómo es para que se pueda llegar a saber qué es. Como quiere que de Dios no podemos saber qué es, sino que no es, al tratar de Dios no podemos concentrarnos o centrarnos en cómo es, sino mejor en cómo no es. Estos argumentos lo postula en la Suma Teológica. Por lo tanto, lo primero a tratar será cómo no es decir, lo que es incompatible con Dios. Lo segundo, cómo es conocido por nosotros. Y lo tercero, cómo llamarle o qué nombre lo hemos dado. Por eso debemos centrarnos en las siguientes interrogantes, que el mismo Santo Tomás lo presenta y que desarrolla paulatinamente. La primera pregunta que formula ¿es o no es cuerpo Dios? ¿Hay o no hay en él composición a partir de la materia y la forma? ¿Hay o no hay en él composición de esencia, naturaleza y sujeto? ¿Hay o no hay en él composición derivada de su esencia y existencia? ¿Hay o no hay en él composición de género y diferencia? ¿Hay o no hay en él composición de sujeto y accidente? ¿Es de algún modo compuesto o absolutamente simple? Y por último, ¿forma o no forma compuesto con otras cosas? Sin más preámbulos, iniciemos. La primera cuestión ¿es o no es cuerpo Dios? Al hablar de Dios decimos que es acto puro, es decir, no posee potencia, porque solo los entes materiales poseen estas características y por poseer materia, y una de las propiedades de la materia es la cantidad. La cantidad es una propiedad esencialmente de los cuerpos, como por ejemplo de la semilla, que está en potencia de llegar a ser árbol. Y por lógica sí, se infiere que para que Dios posea partes cuantitativas, debería ser cuerpo. A esto también se puede sumar que cuando atribuimos a Dios como acto puro, se da a conocer que el acto antecede a la potencia. Y existe tal orden, y eso lo notamos, en efecto, pues la potencia no se actualiza si no está en acto. Y los cuerpos están en acto y potencia, y ello implica estar en potencia de no ser, ya que lo que puede ser también podría no ser. Pero en Dios, esencialmente, no puede no ser, o sea, no puede dejar de existir. También sabemos que todo cuerpo es motor movido, o movido por otro, paso de la potencia al acto. En cambio, Dios es motor inmóvil, en consecuencia, no puede ser cuerpo. Y si afirmáramos que Dios es cuerpo,
no habría necesidad de recurrir a la afirmación de que es acto puro. Frente a esto, afirmamos que en Dios no hay composición de partes cuantitativas. Dios no es cuerpo. La segunda cuestión que se presenta es: ¿hay o no hay en él composición de materia o forma? Expresamos tajantemente que es imposible que Dios sea materia. Primero, porque la materia está en potencia. Y se ha demostrado en líneas anteriores que Dios es acto puro, sin ninguna potencialidad. Porque para llegar a ser hay que primero ser, existir, estar en acto. Segundo, porque todo compuesto de materia y forma es perfecto y bueno por su forma, así como el cuerpo del ser humano es bueno por el alma, que le da la perfección y que el cuerpo puede desarrollar sus potencialidades. Tercero, como ha quedado demostrado, Dios es el más noble entre todos los seres. Es imposible que algún cuerpo sea el más noble entre todos los seres, puesto que el cuerpo o es vivo o no lo es. Evidentemente, un cuerpo vivo es más noble que un cuerpo no vivo. No obstante, un cuerpo vivo no vive en cuanto cuerpo, porque, de ser así, todo cuerpo sería viviente. Continuando con las cuestiones que presenta Santo Tomás en la Suma Teológica en torno a la simplicidad de Dios, nos encontramos con las siguientes. Para empezar, nos vamos a encontrar con esta cuestión: ¿en Dios hay o no hay algo accidental? Por un lado, se sabe que lo que en un ente es accidente no puede ser en sustancia en otro, ya que el accidente es aquel que va a subsistir en otro, mientras que la sustancia es aquella que subsiste en sí misma. Por ejemplo, en el caso del hombre, el acné es un accidente y por sí solo no existe, sino que va a depender de la existencia del ser humano para que pueda existir. En este sentido, si el hombre tiene accidentes tales como la virtud, la sabiduría, la ciencia, la voluntad, etc., y estos también se atribuyen a Dios, entonces por lógica se puede deducir de que Dios también tiene accidentes. No obstante, esta afirmación es incorrecta, porque Dios no es sujeto, sino forma simple. Por tanto, no se puede decir que en Dios haya accidentes, porque estos son propios del sujeto, y el sujeto como tal está siempre en potencia y en acto, manifestación contraria a Dios, ya que Él es acto puro. Además, Dios es puro ser, y el ser, en cuanto tal, es actividad, y el ser, en cuanto tal, es la actualidad última de todo. Por este hecho, todo lo que Dios es, lo es sustancialmente, y no puede predicársele nada que incluya en su noción la razón de accidente. En definitiva, no habiendo en Dios composición entre materia y forma, ni entre sustancia y accidentes, aquello que hace que Dios sea la divinidad o la esencia divina es Dios mismo. Otra cuestión planteada en la Suma Teológica es: ¿Dios es o no es absolutamente simple? Es sabido que en la tierra todo lo compuesto es mejor que lo simple. Por ejemplo, el hombre y la piedra. Se sabe que el hombre es un ser compuesto por cuerpo y alma espiritual, y que éstas le ayudan al hombre para que tenga ciertas facultades como la inteligencia y la voluntad, mientras que la piedra solamente es materia, y ésta en su naturaleza no puede hacer cosas que el hombre como tal puede hacer. Siguiendo esta línea, se deduce que un ente
En cuanto más compuesto sea, es mucho mejor que los demás que no lo son. Por ello, al ser Dios lo mejor de todos, cabe reconocer que no es absolutamente simple, sino que también es compuesto. Sin embargo, Santo Tomás presentará sus argumentos en contra de esta afirmación, de modo que defiende la absoluta simplicidad de Dios. Ahora, ¿por qué Dios es absolutamente simple? Santo Tomás dirá en 3 argumentos. Primero, toda composición es simple o implica composición entre potencia y acto. Pero Dios es acto puro sin mezcla de potencia. Asimismo, nos dice, el compuesto es posterior a sus componentes. Sin embargo, Dios no es posterior a nada, sino que Él es el primer ser. Por otro lado, nos dice, todo compuesto requiere una causa de su unidad, es decir, todo compuesto es causado. Sin embargo, Dios es la primera causa incausada. Ahora, cabe reconocer que la absoluta simplicidad de Dios no es cognoscible por el entendimiento humano, ya que éste tiene su punto de partida en la experiencia, y en nuestra experiencia todos los entes que encontramos son comunidad y composición. Por tanto, no podemos abarcar todo lo que compete de Dios, pese a que nuestro entendimiento no lo logre comprender todo de Dios. Es necesario conocer que la simplicidad divina no es ausencia de contenido, sino infinita riqueza, plenitud de realidad poseída en perfecta unidad. Dios, ¿entra o no entra en la composición de los demás seres? Ante este interrogante, la respuesta es que no. Si bien es cierto, Dios es la causa de todo lo creado, esto no quiere decir que se mezcle con ellos, ya que la causa primera gobierna todas las causas sin mezclarse con ellas. Es inaceptable aceptar que Dios entre de algún modo en la composición de algo. Primero, porque Dios es la primera causa eficiente, y la causa eficiente no tiene con respecto a la forma del efecto el mismo número, sino solo la misma especie. Por ejemplo, el ser humano engendra a un ser humano. Además, al ser Dios la causa eficiente, le corresponde ser, en cuanto tal, el primer agente, y lo que entra en composición no es el primer agente, sino el compuesto. Por ejemplo, la mano no hace algo, sino que el hombre hace algo con la mano. Siguiendo con la simplicidad en Dios, otra de las grandes interrogantes acerca de Él ¿es o no es lo mismo que su esencia o naturaleza? Para algunas personas, Dios no es lo mismo que su esencia o naturaleza, por lo cual dicen, nada está en sí mismo, y a la vez se responde, si la esencia o naturaleza de Dios se dice que está en Dios, por tanto llegan a concluir que Dios no es lo mismo que su esencia o naturaleza. Sin embargo, se debe decir que Dios es lo mismo que su esencia o naturaleza, pues debemos diferenciar entre entes corpóreos y espirituales. Pues en los entes corpóreos debemos diferenciar su supuesto, su esencia y su naturaleza, porque la esencia o naturaleza comprende todo lo que entra en la definición de la especie. Así humanidad comprende en sí mismo lo que entra en la definición de hombre, pues decir este hombre es hombre significa decir humanidad. Esto es aquello por lo que el hombre es. A la vez debemos diferenciar de los entes espirituales, en donde se encuentra Dios. Por tanto, Dios no es compuesto ni de materia y de forma, sin embargo Dios es deidad, naturaleza y esencia. Continuando con la simplicidad en Dios, otra de las grandes incógnitas del hombre
¿Es o no es lo mismo su esencia y existencia? Hay aquellos que dicen que parece que en Dios no es lo mismo esencia y existencia, ya que expresan que de Dios podemos conocer que existe, pero no que es. Por tanto, no es lo mismo la existencia de Dios que su esencia o naturaleza. Sin embargo, se debe decir que Dios no es solo su esencia, sino también su existencia, lo cual se puede demostrar de diferentes maneras. La primera, todo lo que se da en un ser y no pertenece a su esencia tiene que ser causado. Bien, los principios de su esencia, como ocurre en los accidentes de la especie, ejemplo, el poder reír es propio del hombre y brota de los principios de su esencia. Por tanto, es imposible que los principios de la esencia de un ser causen su existencia, porque todo ser creado no es causa de su propio existir. Por eso, siendo distintos en él la esencia y la existencia tiene que ser causada por otro. Nada de esto se puede aplicar a Dios, pues sostenemos que Dios es la primera causa eficiente. Por tanto, es imposible que en Dios una cosa sea su existencia y otra su esencia. Otra de las maneras en las que se puede decir que Dios es igual su esencia y su existencia es: existir es la forma o naturaleza en acto. De hecho, la bondad o la humanidad no estarían en acto si no tuvieran lo que nosotros entendemos por existir. Es necesario, pues, que entre la existencia y esencia en un ser veamos la relación que hay entre la potencia y el acto. Como quiera que en Dios nada es potencial, se deduce que en Él no hay distinción entre su esencia y su existencia. Así pues, su esencia es su existencia. Otra de las grandes incógnitas acerca de Dios es: ¿pertenece o no pertenece a algún género? Se dice que Dios sí pertenece a algún género, expresándolo de la siguiente manera: sustancia es el ser que subsiste por sí mismo. Esto corresponde sobre todo a Dios. Por lo tanto, Dios pertenece al género de la sustancia. Sin embargo, se debe decir que se pertenece de dos maneras: una propia y directa, como las especies de un género, y otra por reducción, como los principios y privaciones. No obstante, hay tres razones que demuestran que Dios no puede ser especie de género alguno. La primera es: la especie consta de género y diferencia. La relación que hay entre aquello de lo que se toma la diferencia constituye la especie, y aquello de lo que se toma el género es siempre la misma a la que se da entre el acto y la potencia. La segunda razón es: Dios es su propia esencia. Si perteneciera a algún género, necesariamente el género sería ser, ya que género significa esencia de una cosa, pues esta es aquello por lo que algo es lo que es. Y la última razón es: todas las cosas que pertenecen a un género tienen en común la esencia de dicho género. ¿Qué es lo que se dice de aquello por lo que algo es lo que es? Sin embargo, en Dios no hay diferencia.